Bueno, después de varios programas que iniciamos este ciclo faltando un año para el Mundial, ya terminó el famoso Mundial y pues ahora hacer el recuento. ¿Cómo nos fue? El balance. Desde el punto de vista de la organización, desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista del dinero, de la economía. ¿Cuál es el balance? ¿Qué necesitamos? ¿Qué faltó? ¿Qué sobró? ¿Qué fue lo bueno? ¿Qué fue lo malo? Bueno, lo único que sí sé es que urgen cambios y que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Bueno, durante varios programas aquí en Cambios estuvimos revisando todo lo que tiene que ver con el famoso Mundial. Un año antes del Mundial, 6 meses antes, 3 meses antes, 2 meses antes, vino gente pues, de la organización, vino gente de todo tipo, vino gente que especialistas, vinieron deportistas, futbolistas, exfutbolistas, y bueno, pues hicimos todo un balance antes del Mundial. Y ahora pues nos toca hacer un balance ya que terminó el Mundial. Ya el Mundial ya terminó y por lo tanto pues aquí en Cambios cerramos este ciclo que pues todos los programas fueron coordinados por nuestro querido Carlos Mesa, nuestro jefe de información de deportes de aquí de Multimedios Jalisco. Y la pregunta es pues ¿cómo nos fue? Y la pregunta es ¿cómo nos fue, mi querida Carolina? Bueno, muchas gracias por la invitación, nos fue muy bien. Hubo de todo, la verdad es que un mundial es un evento enorme, el más importante, y bueno, yo tuve la oportunidad de estar principalmente en el FIFA Fan Festival. No sé si pudiste ir por allá. Sí, fui al de Inglaterra contra Noruega, me tocó. ¿Y qué tal? Pues padre, lo que pasa es que pues, nos llovió en los tiempos extras, no pudimos ver los tiempos extras, nos tuvimos que guarecer, pero bueno, fuera de eso, me gustó la organización, o sea, entramos bien. Me gustaron los voluntarios porque fue muy animoso. Ese día pues todo el mundo andaba con el rollo de Noruega y pues fuera de algunos detalles yo creo que estuvo bien. Entonces tú coordinaste esto de Venue, o ¿cómo es? Venue Manager, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Bueno, Venue Manager es en este caso el FIFA Fan Festival. Yo fui la coordinadora en el tema de voluntarios, ¿no? Entonces todos esos voluntarios que ustedes vieron ahí haciendo pues fiesta, entraban y todo, yo estuve coordinándolos y ciertamente los voluntarios apoyaron en 12 áreas funcionales ahí en el FIFA Fan Festival. Entonces, pues más que nada ellos son el corazón de todo el evento, pues el Mundial es algo que se vive. Pues para mí las personas son las que hacen el Mundial y bueno, los voluntarios eran los que hacían toda esa fiesta, entonces ahí estuve yo apoyando en ese Todos sentido. los días. Todos los días, por eso no tengo voz, porque me quedé afónica, lo di todo. Sí tomé un día de descanso, pero bueno, fueron 39 días y la verdad un reto bastante grande, pero muy satisfactorio. Bueno, y a final de cuentas, ¿cómo lo calificaron o alguien califica? ¿Cómo le fue a Guadalajara? ¿Hay alguna retroalimentación en ese sentido? Bueno, en tema general y de voluntarios, sí, bueno, tuvimos 16 sedes y la mayoría recibimos muy buenas reseñas del programa de voluntarios en sí, de la gente que fue a otros fan festivals que vivieron toda la experiencia. Pues decían que Guadalajara fue una de las mejores sedes y la verdad es que si tuvieran la oportunidad de ir a otros ya habrán visto el ambiente, pero es que yo me impresionaba cada día, o sea, llegaba y decía, a ver con qué van a salir hoy, porque la verdad es que el ambiente en Guadalajara fue increíble. Y mucha gente que lo vivió pues pudo comparar, digamos, en ese sentido con otras sedes. ¿Y cómo llegaste a ese lugar? O sea, ¿de dónde, cómo fue que llegaste a coordinar todo eso? Bueno, pues yo ciertamente estudié otra cosa diferente a lo que hago. Estudié ingeniería de negocios y siempre había sido analista de datos, toda esta parte de tecnología. Pero he sido voluntaria. Fui voluntaria en Brasil 2014, en Qatar, y luego la Eurocopa, la Champions League y la Nations League.
Y así fue como entré a todo este mundo deportivo a través del voluntariado. Y la verdad es que para mí el mundial, yo siempre lo digo, es lo más cercano a la paz mundial, ¿no? La manera en la que las culturas conviven. Y dije, el mundial es en México y somos buenos para el fútbol, para la fiesta y para ser muy hospitalarios, ¿no? Entonces fue ahí, yo viví en Alemania, que dije, bueno, tengo que estar en el mundial en mi país. Y el tema de voluntariado y de gestión de voluntarios lo conozco muy bien, principalmente por UEFA, que ahí estuve en el equipo de gestión de voluntarios. Y así fue cuando entré en este mundo y la verdad, o sea, es la primera vez, digamos, que ya estoy no voluntaria, sino parte de la organización. Pero con sí, mucha experiencia. Justo. Y la verdad, increíble. O sea, sí, no tengo voz, pero es que los voluntarios, para mí, el poder que tiene el voluntariado, ese amor al servicio, ellos lo dejaron súper claro. Y en México es algo muchísimo más especial, ¿no? Creo que el mexicano es muy hospitalario, muy bueno para hacer buenas experiencias y eso quedó claro. Yo tengo un caso cercano de los Juegos Olímpicos del 68, imagínate, hace ya un chorrotal de años, y conozco a una persona que fue voluntaria y le tocó justamente en la Villa Olímpica y 56 años después no se lo olvida. O sea, para esa persona fue el evento de su vida, ¿no? Literal. Entonces, pues yo creo que muchos dentro de 30, 40, 50 años, pues van a vivir lo mismo. Bueno, vamos a seguir platicando de eso. Antonio, bueno, ¿te acuerdas que estuviste con nosotros en diciembre para hablar de tu libro en la llamado Fiscalidad, Deporte, Agentes y bueno, todo lo que pasa fiscalmente en contratos en el fútbol mundial? Bueno, ¿cómo viste este mundial desde ese punto de vista? Fíjate, efectivamente, pues la parte afectiva, la parte social, la parte humana muy buena, ¿no? Pero la parte tributaria, la parte de los regresos de ingresos a los países fue muy mala. FIFA se llevó el 100% de sus ingresos sin pagar un solo peso de impuestos. De acuerdo a la normatividad mexicana, la ley de impuesto sobre la renta debió de haber pagado el 20%, pero en el decreto del 28 de diciembre de 2025, la presidenta autoriza la exención fiscal para FIFA y, bueno, se publican las reglas de resolución miscelánea y el negocio quedó en bandeja de plata, donde se le permite que FIFA otorgue concesiones, franquicias o delegue algunos esquemas de patrocinio para llevarse todo el recurso. Entonces, las arcas del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda de México se llevaron una declaración en ceros muy hermosa, ahorita que nos hace falta recursos, y en ese tema, pues al gobierno federal, bueno, ojalá la suban a base de datos del SAT, a datos abiertos, pero no hay reportados ingresos fiscales provenientes de FIFA y de la organización o del ámbito mercadológico por este concepto. Y los que de alguna manera participaron en este evento, llámense restaurantes, bares, pues eso sí pagaron. Mira, eso es lo malo. O sea, la industria turística sí tuvo un derrame. Veía algunos informes que no fue el nivel de visitantes que se esperaba. Sí. Claro, hubo acontecimientos, contextos como el que tuvimos aquí, que mataron a un narcotraficante. Eso nos afectó mucho. Pero el punto es que estos contribuyentes cautivos, porque están cautivos, el SAT llega y a ver, emites, vendes, compras, ellos sí pagan. Es decir, los contribuyentes siguieron siendo los mismos, la industria hotelera, la industria del entretenimiento. ¿Ellos para dónde se hacen? No hubo un solo estímulo, pero viene el contrasentido. El gasto que erogó, ahora sí, el gobierno municipal, el gobierno estatal, el gobierno federal, ¿con qué se repone? Los megaoperativos de seguridad tienen costo para el gasto público. Es más, ni eso sacaron, ni eso pagó FIFA. Eso no lo sabemos porque los datos, pues no podemos acceder a ellos, están reservados hasta cierto punto. Entonces, de que hubo un gasto, hubo un costo que lo vamos a pagar los contribuyentes mexicanos, es cierto. Pero ahora sí, lo bailado y lo divertido, ya lo dijo la señorita, ¿quién no lo quita? No estuvo hermoso. Pero las finanzas mandan y esta repercusión de esta caída recaudatoria se va a ver en las finanzas públicas del siguiente año. Y nada más hay de dos sopas, o te aumento los impuestos o te aumento la tasa, pero de que vamos a pagarlo a alguien, lo tenemos que pagar. Nada es gratis, se paga
con dinero de los contribuyentes. Bueno, acuérdate también de, bueno, no sé si, obviamente tú no lo viviste, yo sí lo viví, siguiendo con los temas del 68, acuérdate que para pagar los Juegos Olímpicos del 68 se inventó la maldita tenencia. La tenencia y una parte del IEPS también fue destinada. Y también la tenencia era para fomento. Recuerdo en una investigación que hicimos que era para dotar de infraestructura básica a los Juegos Olímpicos. Pero se quedó muchos años. Creo que todavía no acaban de pagar esa infraestructura y esta infraestructura nueva, mira, ve el caso, sí dejó algunos equipamientos urbanos, el caso del mejoramiento de la carretera Chapala, fabuloso, no nos oponemos a eso, pero de ahí en más, no ha habido más infraestructura derivada de organizar un mundial que FIFA diga, aquí están mis impuestos para que los mexicanos sigan mejorando la infraestructura de este país. Sí, y por ejemplo, en otro sentido, y siguiendo con el tema de las finanzas, pues la FIFA sí reparte dinero a los clubes, a los equipos. Sí. Claro que sí, Leo, pero hay que ver dónde está la jurisdicción fiscal de FIFA. FIFA está en Zúrich. Zúrich es considerado un paraíso fiscal. Entonces, fijan su residencia fiscal allá. Dime cuándo el SAT los va a poder requerir. Simplemente no les va a requerir, les va a dar información, pero la residencia fiscal allá, porque aquí no duraron más de 180 días. Entonces, países, por ejemplo, España, se lleva un dineral, bien sencillo, le avisan al SAT, mi residencia fiscal está en España, tengo tratado para evitar la doble tributación y lo ponen allá. Cuando FIFA le reparta, hombre, si a Messi y a Cristiano Ronaldo tuvieron problemas con el fisco por poner sus excedentes de márgenes de utilidad, de publicidad en paraísos fiscales, ¿quién nos dice que no lo va a hacer FIFA? Sí, ya el caminito ya se los encontraron. Claro, son unos auténticos evasores fiscales, y no lo digo yo, lo dicen toda la cuestión de procedimientos jurídico-tributarios que tienen en los fiscos de España, de Italia. Habrá que ver cómo rinden cuentas a los fiscos de Canadá, de México y de Estados Unidos. Porque lo justo es que si la ganancia es para FIFA, lo justo es que permee que se distribuya. Caray, aquí es un principio muy básico constitucional. Es obligación contribuir para los gastos públicos. Sí, o sea, a final de cuentas nos vamos a quedar con el bonito recuerdo o nos vamos a quedar con las bonitas sensaciones, pero pues ahora sí que, pues, ¿y cuánto gano con todo esto? Pues ahí está las cifras relacionadas con esto. Bueno, ¿qué más? ¿Cuál es el balance? ¿Cómo les fue? ¿Cómo lo califican? Bueno, pues lo que sí sé es que urgen cambios. Bueno, el 4 y 5 de julio, es decir, previo al partido de México contra Inglaterra, una organización que se llama Jalisco, ¿Cómo vamos?, hizo una encuesta. A final de cuentas, es una encuesta con más de 400 personas, una encuesta sobre, pues, ¿qué opinan sobre el Mundial? Insisto, esto fue antes del partido contra Inglaterra, por lo tanto, algunas cosas, pues, obviamente cambiarían ya después del partido contra Inglaterra. Y pues ellos hicieron su metodología, su trabajo, y ya acaban de presentar justamente algunos resultados de cómo sintió la gente en Guadalajara, en el área metropolitana de Guadalajara, de todos los municipios, todos mayores de 18 años, cómo sintieron el Mundial. Y aquí tengo algunos resultados para ver si coinciden en relación con este tema. Uno de los temas que se abordaron en esta encuesta es: ¿considera que el Mundial ayuda a fortalecer el sentido de permanencia de una comunidad? Pues como pueden ver, la mayoría, más del 67% dijo que sí, el 26% dijo que no y casi 7% que no sabía responder. En otra encuesta, en otra pregunta, el área metropolitana de Guadalajara, emociones por el desempeño de la selección nacional. Aquí algunas personas, el 53%, en ninguna medida. Aquí está dividido entre alegría, orgullo, estrés y frustración. En ninguna medida, ahí pueden ver el 53%, en poca medida el 15%, ni poca ni alguna, más del 12%, el 30% en alguna medida, en gran medida el 45%, y no enterado, pues ahí pueden ver los datos. Esto es porcentaje de respuesta por emoción.
Y otra pregunta es qué tan de acuerdo está con el gasto económico que hicieron los gobiernos de Zapopan, Guadalajara y el gobierno estatal para la organización del Mundial. Más del 27% en desacuerdo, 16% en desacuerdo, casi el 28% ni de acuerdo ni en desacuerdo, casi el 18% de acuerdo y muy de acuerdo casi el 7% y no sabe casi el 4%. Y en otra pregunta, ¿cómo ha impactado el Mundial en su felicidad? Se sintió más feliz, casi el 27%, no le afectó su felicidad, más del 66%, casi 5% se sintió menos feliz y otro porcentaje que están viendo ahí que no opinó. Bueno, pues esta es la encuesta que, insisto, fue el 4 y 5 de julio, antes del partido contra Inglaterra en el área metropolitana de Guadalajara. La encuesta tiene más preguntas, pero pues este es como un resumen. Bueno, de todos los partidos que se vivieron en México, tanto en la Ciudad de México como en Monterrey y como en Guadalajara, pues no es que queramos presumirles, pero nos tocó ver al campeón, a España. Y mi querido Carlos, pues tú los viste, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Así es, me parece que antes del Mundial había muchas dudas del nivel que podría haber en esta Copa del Mundo porque se extendía a más países, porque no iban los top del ranking, sino que iba a haber más selecciones. Después de lo que sucedió, después del 19 de julio que termina la Copa del Mundo, estoy 100% seguro que el próximo Mundial va a ser de 64 países, porque fue un éxito total esta Copa del Mundo con 48 selecciones. Había muchas dudas por el nivel, sin embargo termina siendo una fiesta donde pues el mejor ejemplo es Cabo Verde, ¿no? El único país que no perdió con ninguno de los dos finalistas en los 90 minutos, no pudieron ganarle, entonces la FIFA en la siguiente asamblea va a llegar y va a decir, mira, este tipo de historias, como las de Egipto, como las de muchas selecciones, que a lo mejor si no se hubiera abierto a 48, jamás en la vida les hubiera tocado ir a una Copa del Mundo. Creo que estuvo bien a nivel social que se abriera, me parece que es una gran idea, a lo mejor de forma a nivel deportivo no es lo mejor, pero me parece que a nivel social está bien que se extienda esta fiesta que vivimos en Guadalajara, por poner el ejemplo, a otros países. En cuanto a Guadalajara, me parece que si bien la sede no tuvo tantos goles como otras, porque fueron partidos de un gol, si acaso nada más el de Corea-Chequia que quedó 2-1, la fiesta que se vivió en el Estadio Guadalajara es algo inimaginable. Yo lo decía en cambios días antes del Mundial, que creo que la mayoría de la gente no nos imaginábamos lo que estaba a punto de suceder con esta Copa del Mundo. No lo habían vivido. Y en lo dicho, o sea, yo jamás me imaginé ver la Minerva llena de colombianos, que se pintara amarilla. Yo pensaba que estaba en Bogotá, fui al estadio y totalmente lleno de colombianos, parecía Medellín. Entonces, cada partido tuvo su ejemplo. Coreanos en el primer partido parecían locales. Entonces creo que Guadalajara fue una sede que le tocó mucha suerte en el sorteo, obviamente, primero que nada, y mucho del éxito que tuvo Guadalajara como sede fue gracias también a la organización, porque nos contaban que pues prácticamente este Mundial se planificó desde hace 10 años, fue una década, entonces creo que la palomita, lo final fue tener al campeón del mundo aquí en Guadalajara y es algo que todos le vamos a platicar a nuestros hijos. Yo creo nietos. que a final de cuentas todo lo que habíamos previsto desde el punto de vista, por ejemplo, de movilidad, que decíamos, no, pues no la vamos a hacer, pues a final de cuentas todos esos fantasmas, digo, ya sé, no hubo clases, o sea, hicieron lo posible para que no hubiera broncas, no hubo clases, hubo actividades en home office y una serie de cosas, pero a final de cuentas los privilegiados que fueron a los 4 partidos no sufrieron como pensábamos, o por lo menos pensaba yo, que iban a sufrir, y esta milla, que no era milla, sino más de una milla, pues tampoco generó gran bronca, ¿no? Desde el punto de vista operativo, pues. Sí, por supuesto. Me parece que fue clave el tema del transporte público. En otros países está más acostumbrada la gente
a asistir a los estadios en transporte público. Digo que ya ese es otro tema más profundo de si está bien hecho o no está bien hecho el sistema de transporte, pero eso ayudó mucho y sobre todo, Leo, que a mí me sorprendió, la gente llegó muy temprano. Una hora antes de que empezara el juego ya estaba el 80% de la gente sentada en su lugar. Entonces eso ayudó a que no se hiciera congestión y es por eso que también cuando iniciaban los partidos el estadio estaba prácticamente lleno. Bueno, ahora sí que de todos, la que más experiencia tiene en mundiales y eventos deportivos, pues eres tú. ¿Cómo viste eso? Desde el punto de vista de Guadalajara, la movilidad y todo ese tipo de cosas, comparado con lo que viviste en otros torneos, en otros mundiales. Bueno, ciertamente, o sea, cada país es bastante diferente y aquí en Guadalajara se solucionó muy bien, como bien mencionas, el tema de la última milla, el transporte público. Se solucionó bastante bien. Es inevitable que en un evento de esta magnitud, pues es mucha gente, ¿no? Entonces, la verdad es que todo funcionó correctamente y comparándolo con otros eventos deportivos, por ejemplo, a mí me tocó estar en Qatar y bueno, es un espacio mucho más reducido, tenías los estadios más cerca uno del otro. Sí. Pero realmente fue muy similar, o sea, Guadalajara solucionó muy bien ese tema y también teníamos pues varios, por ejemplo, incluso voluntarios ayudando en el área de transporte, para evitar la congestión, los flujos. Entonces, todo el equipo trabajó arduamente en sus áreas y lo hicieron adaptándolo bastante bien a Guadalajara, porque al final pues es imposible, ¿no?, comparar la infraestructura de un país a otro, pero dadas las circunstancias de Guadalajara y, por ejemplo, que aquí llueve un montón o lo que sea, todo estuvo bastante Bueno, hasta eso fueron benévolos con el clima. Habíamos, bueno, los especialistas que iba a llover y pues no llovió en ninguno de los partidos. Ya después llovió en la Minerva, en el FanFest y todo, pero pues eso ya es otro brete. Desde el punto de vista de tu especialidad, Carlos, o sea, pues vimos a España, campeón del mundo, aquí en Guadalajara, vimos a Corea, vimos a Sudáfrica, vimos a México, obviamente, y vimos a Colombia y Congo. A final de cuentas, pues Colombia, Congo, México, Sudáfrica, pues pasaron a la siguiente ronda. Sí, fuimos privilegiados porque nos tocó ver al campeón del mundo. Nos tocó ver al que yo considero una revelación, que obviamente es Cabo Verde, pero también yo pongo en ese departamento a México, porque México venía con un ánimo de todos los especialistas que iba a quedar fuera en primera ronda, que lo iba a echar Ecuador, y terminó poniendo contra las cuerdas a Inglaterra. Entonces yo creo que México también entra en revelación. Nos tocó ver a la decepción, que me parece de toda la primera ronda fue Uruguay. Uruguay tenía que estar en otra ronda. Y entonces, Corea también, ¿no? Corea también se podría decir porque tiene... Pero lo vimos ganar aquí. Tiene su mejor generación. Y Colombia me parece que hizo lo que tenía que hacer. Pero de ahí en más, creo que fuimos muy afortunados en ese sentido a nivel deportivo. Vimos a Rodri, que fue Balón de Oro. Vimos a Lamine Yamal, que está considerado a ser la próxima superestrella del planeta. Entonces me parece que Guadalajara va a ser un mundial inolvidable en ese sentido a nivel deportivo. Nos tocó ver a la selección mexicana. Yo les decía a mis compañeros reporteros y camarógrafos que el 18 de junio, el día de México-Corea, iba a ser el día más pesado de trabajo en toda la historia. Y afortunadamente fue así porque nos tocó vivir 24 horas espectaculares. Desde que llegó la selección, tú lo viste, estábamos en Telediario en vivo, la locura que fue tanta gente en el hotel, acompañarlos en el trayecto, el escuchar el himno nacional. Me parece que esos son momentos que para el aficionado van a quedar para toda la historia. Sí, porque además siempre va a ser la primera vez que jugó la selección en México, en Guadalajara, ¿no? A final de cuentas siempre va a ser. Ese título nadie nos lo quita y tampoco nadie nos quita el título que vimos a la selección de España ganar, ¿no? Y fue un mundial especial porque es el último mundial de Cristiano, de Neymar, de Messi, pero también de un tapatío, que es el caso de Guillermo Ochoa. Nació en Guadalajara, se crió aquí en Guadalajara. Entonces se conjuntaron muchas cosas para decir que este fue tal vez el mundial más importante que ha habido.
por la grandeza que se hizo. Obviamente en los próximos años va a haber otro mucho más grande, pero yo creo que sí vimos de los últimos tiempos el Mundial en cuanto a pasión y respuesta de la gente, el Mundial más importante de la historia. Sí, yo viví el del 70, era muy niño, pero también viví el del 86 y no se compara, a pesar de que todo fue en México, a pesar de que pues vimos ganar a la selección, a Bulgaria, a pesar de que vimos a Alemania, que vimos a Maradona, la efervescencia de la gente, en esa época no había ni fanfest ni nada que se le pareciera, pues fue diferente y siento que aunque nos tocaron pocos partidos, 13 en total, pues en México pues vimos a España, vimos a Inglaterra, vimos obviamente a México y a Colombia y a países que a la mera hora pues por lo menos hicieron algo más de lo que mucha gente esperaba. Pero ¿qué más? ¿Qué más en el balance del Mundial? Urgen cambios. Bueno, una de las cosas que a mí me llamó la atención, insisto, en el 86 no hubo todos estos temas del FanFest y que me llamó mucho la atención de este particularmente, yo nunca los había vivido, ni tampoco en otros mundiales, ni nada por el estilo. Lo que me cayó bien era el tipo de voluntarios, es decir, había de todas las edades, había gente mayor, había gente pues, de los 30 y tantos, 40 y tantos, jovencitos. No eran solamente un modelo, no eran ni modelos hombres ni modelos mujeres desde el punto de vista estético. ¿Cómo fue la selección y cuántos eran en total? Bueno, en total en Guadalajara fueron 3,800 voluntarios, en el Fan Festival 2,000, o sea, hay muchísima gente. Pero como bien decías, o sea, no, el mínimo tienes que tener 18 años, ese es un requerimiento, sí. Pero no hay como un máximo de edad. Tuvimos voluntarios que fueron voluntarios en México 70, en el 86. La verdad es que creo que eso es lo más bonito, ¿no? De las historias detrás. Y bueno, por ejemplo, el hablar inglés también te sumaba, pero no es un requerimiento. O sea, el único requerimiento era tener más de 18 años y depende del área funcional también, porque hubo más de 25 áreas donde apoyaron los voluntarios. Por ejemplo, medios de comunicación o había gente apoyando en accesibilidad, en aeropuerto, en el transporte público y dependiendo de los requerimientos del área eran pues lo que se buscaba en el voluntario, pero siempre, o sea, tuvimos voluntarios extranjeros que vinieron solamente a vivir la vibra mundialista y por, digamos, por amor al mundial, al fútbol, a lo que representa. Entonces, realmente, dependiendo del área, era lo que se pedía, pero tuvimos de todo y creo que esa diversidad es lo que enriquece todo el programa de voluntarios. Sí, inclusive, pues a mí me tocó el juego, insisto, de Inglaterra contra Noruega. Había gente, la gran mayoría le íbamos a Noruega, pero había gente de Inglaterra, que se veía que eran ingleses, la gente los respetó. Ese mismo día jugaba Argentina, entonces también había mucha gente de Argentina, muchos mexicanos vestidos de argentinos, y pues de alguna manera todos convivimos sin broncas de ninguna especie. Bueno, aparte de fiscalista, abogado, académico y todo, pues te gusta el fútbol, ¿no? Más o menos. Le voy a la América, perdone, algunos se ofenden. O sea, sí sabes de fútbol. Claro, gracias. Perfecto, muy bien. ¿Cómo lo viste tú? Mira, desde el punto de vista social, fiscal, desde tu punto de vista como experto. En el contexto, a mí sí me gustó bastante, sobre todo esto del FanFest, yo nunca lo había visto en México, también me tocó verlo lo del 86 y lo vi muy integrado, muy bien. En la cuestión de business lo vi fabuloso en el caso de Guadalajara, todo el mundo hizo promociones, todo el mundo caminabas y efectivamente yo tengo muchos amigos de Sudamérica que venían y andaban por acá. Oye, vamos a estar por acá y coincido con Carlos. Yo nunca he visto tantos colombianos fuera de Colombia. Sí, yo tampoco. Inundaron la Minerva. Dije, caray, colombianos, coreanos. ¿Les dieron bono? ¿Les dieron alguna exención fiscal el día de Colombia? ¿Cómo le hicieron para venir? Porque no fue barato para ellos. No. Máximo su paridad de moneda y inundado.
inundado completamente. Los coreanos que vinieron, pues también esa derrama económica fabulosa. Pero porque, de esas se esperaba, ¿no? sí, pero no. Insisto, venir a otro país, a otros gastos, no eran baratos los boletos y sobre todo la infraestructura, en eso sí hubo muy buenas opiniones. Estuvimos checando de algunas personas, sobre todo también de Brasil, que ellos esperaban que efectivamente les vendían los medios de comunicación que iba a haber mucho terror y que les iban a robar y que les iban a clonar. Pero le dije, no, espérense. Esto es México. En ese punto sí generó otra imagen social de lo que es México, la calidez de la gente. Es cierto que también se vieron problemas sociales, sobre todo en la Ciudad de México, aquí también, pero la gente fue respetuosa de esa situación, hablando en el contexto político. Lo vean, lo entendían, saben que son problemas de nosotros, pero en el ámbito, ahora sí volviendo al deporte, sí lo disfrutaron y sí vuelven a recomendar a Guadalajara. Yo espero que esto sirva para las industrias hoteleras, la industria gastronómica, un repunte, porque sí nos afectaron los hechos anteriores, pero esto es proyección pura, limpia de la imagen de nuestro país. Yo también me duele mucho que hay gente que se expresa mal. No quiero hablar de algunos periodistas argentinos que tú lo viste, Leo, que odiaban con toda el alma a los mexicanos, pues allá él su problema. Hay gente muy respetable en todas partes del mundo, hay gente que deportivamente quizá no nos quiera, pero en este contexto, viendo el fútbol, viendo la organización, caso de México, no te digas que soy súper fanático de la selección, pero sí vi que sí hay valor agregado en los jóvenes, las generaciones que vienen empujando y el posicionamiento de ver a los niños como los futuros futbolistas. Yo considero que nos acercamos mucho ya a subir de nivel desde el punto de vista sociológico, que vemos mucho esos temas de investigación. Sí, yo creo que esa parte también un poco, en algún momento dado yo lo comenté a raíz de los Panamericanos del 2011, que en esos Panamericanos del 2011 México rompió el récord de medallas, y yo decía, ojalá que esto de alguna manera ayude a que haya pues más deportistas, ¿no? En ese sentido. No lo he sentido así, aunque en Jalisco pues ha liderado la Olimpiada Nacional durante toda la vida, pero desde ese punto de vista, ¿tú crees que para las generaciones, Carlos, los chavitos, pues que vieron, nosotros a lo mejor estamos acostumbrados a que de todos modos iba México a perder, juegan como nunca, pierden como siempre, pero para una generación, pues esta selección fue lo máximo, ¿no? Sí, por supuesto, y más tomando los antecedentes, que insisto, antes del Mundial todo era pues a ver cómo nos va, porque apenas vamos llegando. Me parece que Javier Aguirre rescata muy bien a este grupo de jugadores, y yo nunca había visto, mi primer Mundial que recuerdo perfectamente es Francia 98, a partir de ahí recuerdo todos. Yo nunca había visto esta sinergia entre la afición y la selección nacional. O sea, jamás había visto este tipo de sinergia, e insisto, tomando en cuenta el pasado, que con el Tata Martino le fue muy mal a la selección, quedaron eliminados en primera ronda. A pesar de todo lo negativo que podía traer la selección, se olvidó durante la Copa del Mundo. Entonces creo que sí, a Rafael Márquez y a esta nueva generación que le va a tocar encabezar a Gilberto Mora, me parece que sí hay una gran oportunidad, y sí creo que muchos niños que de por sí ya históricamente México es un país futbolero, me parece que ya con lo que muchos niños que les tocó vivir este Mundial en México, me parece que va a ser mucho más grande ese sueño, esa aspiración de ser futbolista. Creo que ahí es un tema donde la Federación Mexicana de Fútbol y los clubes tendrán que solventar o acaparar lo más posible el tema de las fuerzas básicas. Ya se están haciendo más fuerzas básicas, más eventos, se tiene una liga aparte sub-23, otra liga sub-20, sub-17, sub-15, entonces a partir de ahí, a partir de ese modelo, creo que sí se puede captar mucho más esa atención de atraer a más gente. Sí, porque, y además hay una respuesta que no se había vivido en otros años y que vale la pena también señalarla, por lo menos en vamos a decir, en estas primeras semanas o en estas 2 semanas, después normalmente de un fracaso mundialista como pasó en Qatar, después de la decepción que hubo en el 18, que se le ganó a Alemania y después ya no pasó nada,
Después de lo del 2014, que tú lo viviste en Brasil, con lo que pasó con Brasil y después no pasó nada, cuando empieza el torneo local, hay como una especie como de desdén, como de olvido, como de no quiero saber nada del fútbol. Y ahora lo que estoy viendo, apenas está empezando la segunda jornada, los estadios llenos. Sí, o sea, la gente se quedó, pues ahora sí que picada. Hay un tema en redes sociales, no sé si lo vieron, de las FIFAs. Muchísima más gente que no le ponía atención al fútbol ya se lo puso. Entonces ya dicen, pues ahora apoya a las Chivas, o apoya al Atlas, o apoya al América, al Cruz Azul, etcétera. Y sí creo que es un empuje que viene, por supuesto, del Mundial, pero también creo que debe aprovecharse en el sentido de acaparar a más gente. O sea, a lo mejor el fútbol no le llega a la gente de escasos recursos. Creo que ahí es una gran oportunidad para que también le pudieran llegar con algún tipo de programa a este tipo de gente. Entonces, creo que es una oportunidad de oro que deberían aprovechar los clubes y la Federación Mexicana de Fútbol. Bueno, desde el punto de vista, hubo un incidente en un partido de México, ahí en el Mercado Corona, pero quitando ese incidente, ¿pasó algo más en los FanFest aquí en Guadalajara o en el FanFest de Guadalajara? No, la verdad todo estuvo bastante bien organizado, o sea, siempre pusimos la seguridad sobre todo, la diversión, la gente al final hizo de ellos el evento, ¿no? Y ahorita que mencionabas justo lo de los Fan Festival, pues fue a lo mejor la única experiencia mundialista que muchos tuvieron y entonces iban con una actitud muy buena de pasarla bien, de ir a ver el fútbol y justo eso que hace el fútbol de unir a las personas, incluso los que no son FIFAs estaban ahí, entonces creo que todo fue bastante positivo. Sí, yo creo que, y esto yo lo quiero remarcar porque, ahorita lo quiero comentar, en relación con lo que somos capaces de hacer por un partido de fútbol y lo que pasa en un partido de fútbol que debería de reflejarse en la realidad, en la vida cotidiana, pero urgen cambios. Bueno, también hay otro aspecto que a final de cuentas no podemos ni quitarlo de la agenda ni quitarlo de la realidad. Vivimos en Jalisco, no vivimos en Suiza. Y aquí en Jalisco pues hay miles de desaparecidos, miles de reclutados, hay homicidios, hay feminicidios, obviamente también hay robos, hay toda clase de atrocidades. Entonces era una prueba de fuego, lo que pasó el 22 de febrero con el Mencho, era una prueba de fuego, estamos hablando de unos meses antes del Mundial, todo lo que sucedió aquel día. Y pues yo lo que vi es que había miles de personas en el estadio, miles de personas en los FanFest, miles de personas en la Minerva, fueron a ver los partidos de todo tipo, no solamente los de México, y además pues hubo 2 conciertos masivos, el de Alejandro Fernández, el de Maná, y en términos generales, Carolina, no pasó nada. Digo, salvo uno que otro incidente, el Corona, pero ¿cómo ustedes estaban preparándose para que hubiera algo? ¿Tenían un poco temor de que pasara algo? Bueno, como bien dicen, o sea, este proyecto lleva muchísima preparación detrás, o sea, años. Y como todo, pues sí, el tema de seguridad es bastante importante, ¿no? Es prioridad, como decíamos. Y sí, siempre, o sea, con los equipos adecuados, ahí se delegó todo. En lo personal, pues no era mi parte, mi lugar, ¿no? Pero sí el equipo estaba bastante bien preparado, cada uno en su área. Pero no tuviste ninguna situación extrema, así de nada, pues, ¿no? No, todo, como bien dices, bueno, al final el mexicano es bastante creativo. Yo al contrario, o sea, decía, a ver con qué creatividad salen hoy, porque la gente, la verdad, con muy buena vibra y dentro de todo bastante bien. Sí, porque pues todas estas cosas de quiero volar, lo de las espumas,
También vi que estaban con la Reata, jugando con la Reata, con los Aros. O sea, fue como de alguna manera. Yo me imagino que mucha gente que estaba en este tipo de FanFest o de la Minerva y todo, pues a lo mejor ni el fútbol les va y les viene, pero el chiste era cotorrear, ¿no? Justo, ¿no? Vivir la experiencia. Y porque, la verdad... aunque hubo, digamos, permiso de tomar, no hubo tampoco escenas así de esas dramáticas, ¿no? No, hasta eso, la verdad, todo el mundo se comportó bien. Y justo, o sea, yo he tenido la oportunidad de estar en otros fan festival, pero es que lo que pasó en México, la verdad, vi México mágico, o sea, toda la gente bastante bien, o sea, con la cuerda, vivir la experiencia y gozar literalmente de todo la convivencia, de muchas culturas, de mucha gente, de todas las edades, entonces creo que eso fue bastante lindo. Sí. Sí, en ese sentido, ¿tú cómo lo ves? Porque pues vivimos en Jalisco, ¿no? Pensábamos que pues algo iba a pasar, ¿no? Siendo honestos, has tenido otros programas con los especialistas en seguridad. Claro que sí había esa pequeña duda, porque recuerdo un programa también de aquí de Cambios, que para qué hacían simulacros. Y si veíamos desplazamientos de equipos de seguridad, veíamos helicópteros y dices, caray, ¿qué puede pasar? Sí, al menos en los habitantes, algunos sí tuvieron en el observatorio de seguridad, sí vieron que había alguna pequeña posibilidad, pero es cierto, cuando ya veían la televisión, cuando ya vimos todo el relajo que se armaba, la verdad se olvidaron de muchos programas, de muchos problemas que tenemos. Y sí vimos a la gente muy adentrada, muy en su negocio, muy en su asunto, que era divertirse. Sacar a un lado el estrés de todo lo que mencionas, porque esa realidad... Efectivamente, ahí está los problemas desaparecidos de narcopartidos, de narcotráficos, políticos corruptos. Pues si no estoy nombrando lista, estoy diciendo los problemas que tenemos y la gente... No estamos inventando listas. Claro, ya se molestan, ¿no? Pero mira, funcionó al menos para que la gente tuviera un espacio de tranquilidad en ese sentido. Por el punto de vista de la derrama, bueno, no es perfecto, pero al menos aminoró un poco la sensación que teníamos de inseguridad. ¿Por qué? Porque antes del Mundial, algunos días, ve las encuestas que mencionaban, teme por la seguridad, ¿se siente seguro? Pues no era totalmente me siento seguro. En los programas de agencias internacionales, inglesas, alemanas o francesas, sí había recomendaciones. En los esquemas de seguridad de agencias de Estados Unidos, recomendaciones. Y todo el mundo recomendaciones. Y para acabarla, el ébola. Oye, va a venir República del Congo y que puede traer ébola. También. Le dije, mira, no nos puede ir peor que los políticos que tenemos, ¿no? Y con el agua sucia que tenemos, ya tenemos. Con el agua y la falta de recursos federales que nos llegan. Bueno, parece que tenemos un pandemonio de problemas, pero esto se aminoró. El hecho cuando vino la selección que mencionaste, Carlos, creo que ese día sí parecía que toda la capital y todo el centro del universo era Guadalajara. Yo sí lo vi. Sí. Cuando jugamos con Inglaterra, curiosamente, creo que todos los que estábamos en nuestra familia, nuestra pantalla, nuestros 5 o 6 cartones de cerveza preparados para que no hubiera rehidratación y pausas. Velo, y sí es cierto, yo estaba viendo el partido y la ciudad en silencio. Sí, y además de que fue uno de los partidos más vistos fuera de México, o sea, no fue un partido, fue un partido entretenido, no para México ni para Inglaterra, correcto, sino en general, ¿no? Y mira, Leonor, amigos de otros países me enviaban, estamos con México, soy hincha de México y adelante, y nada que ver, no, estamos con México de todos modos. Bueno, lo que mencionaste, Carlos, es cierto. No me había tocado ver en otros eventos, desde esa cuestión, ese acercamiento, esa identidad, esa penetración, y sobre todo de los niños. Lo que menciona Carlos se me hace muy bueno. La ley y todas las leyes contemplan estímulos fiscales, hay que ponerse a trabajar para atraer a las empresas para que generen una expectativa de vida superior a través del deporte, de todos los deportes. Bien mencionaste, el CODE, pues que nos ganamos de ser medallistas olímpicos, que el niño encuentra en el deporte un escaparate de distractor y una futura profesión, en lugar de tener casos de desaparecidos. Hay que invertir en educación deportiva. Si no, está bien, no son gente FIFA, pero tenemos ciclismo, tenemos todos los deportes,
Y dentro del título 7 de la ley de impuesto sobre la renta se contemplan estímulos fiscales y mejorar toda esa infraestructura para atraer a si no tienes impuestos, pues por más que quieras. Mira, desafortunadamente encontramos hace muchos años, en el 92, ya muy viejo, publiqué un libro que se llama Análisis Presupuestal del Deporte. Decían que el deporte era deducible. Es mentira, nunca ha sido deducible en México. Tenemos estímulos fiscales que hoy tenemos que darle al empresario también la alternativa. Pero fíjate, es obligación del Estado y le recargamos siempre al empresario, a la iniciativa privada, que rescate a los jóvenes, cuando es una obligación del Estado desde el artículo 4 constitucional, el derecho al deporte. Por eso a veces se enojan los políticos. Me invitan, leo, doy mis opiniones y hay gente que, ¿cómo le llaman en inglés? Odio, se enojan en redes, pues es su problema. La verdad, porque la verdad. Inclusive lo comentamos hace poco que estuviste con nosotros en lo del Tratado de Libre Comercio, pues digo, o sea, la situación está muy grave, ¿no? Por ahí, ¿no? Claro. Entonces, aguas con ese tipo de situaciones. Bueno, ¿con qué se quedan, Carlos? ¿Con qué te quedas? Híjole, me quedo con la fiesta que fueron estos 39 días, 1.700.000 personas en el FIFA Fan Festival, si no me equivoco, 200.000 personas en el Estadio Guadalajara y la pasión desbordada en todo el país. Insisto, el mundial más grande de la historia, nos tocó vivirlo afortunadamente. Bueno, ¿qué cambios necesitamos o está todo bien, Carolina? Bueno, yo creo que esa mentalidad del ICC es algo que deberíamos llevarnos a, pues en todas las áreas, ¿no? De que realmente México tiene mucho que ofrecer al mundo y justo lo que decían con los niños y todo, de poder meternos esa mentalidad en todos los aspectos y creo que ahí está el verdadero cambio también. Sí, yo creo que esa frase pegó en muchos sentidos y de alguna manera sería, pues lo voy a decir así, un desperdicio desde el punto de vista de gobiernos que no aprovecharan lo bueno de todo esto, ¿no? Correcto. ¿Qué opinas? Mira, yo me quedo con dos cosas. La magnitud del evento deportivo, hay que tomar ese posicionamiento para las futuras generaciones. Y en la parte negativa, FIFA se debe de tomar una pastillita de ética para también repartir los recursos que genera con los países donde organiza. No nada más es ser un depredador de los recursos. ¿Qué le regresa a esos países? Ya lo mencionó Carlos con Cabo Verde. ¿Tú te imaginabas, Carlos, un país como ese que llegara? Pero si le inyecta recursos, les das esperanza. Y esos recursos provienen de los gananciales excesivos que tiene FIFA. Que se den un golpecito de pecho y que se hagan, ahora sí, una autopregunta de ética. ¿Es ético que me lleve mi recurso sin generarles beneficio donde organizo mundiales? Se los dejamos de tarea, Leo. Sí, porque imagínate en regiones como estas, como Congo, como Cabo Verde y muchas otras más, pues que haya pues otro tipo de efervescencia, pues simple y sencillamente les conviene a todos, ¿no? Claro. A todos nos conviene que haya un mundo más justo y más equitativo a través de la distribución del recurso y de la riqueza, porque sí tenemos problemas, pero se pueden arreglar con un poquito de ética si todos contribuimos. Sí, porque no es, ahora sí que me quedo con tu frase que dijiste, ¿cómo dijiste que era lo más parecido a la paz mundial, no? ¿Cómo lo dijiste? Justo, que el mundial es lo más parecido a la paz mundial, porque las culturas conviven de una manera, o sea, ves a un mexicano, un colombiano y todo el mundo trae como muy buena vibra y ganas de apoyarse mutuamente. Sí, pero no hay que ser tan hojaldras como la FIFA, ¿no? En ese sentido, ¿no? Bueno, Mi querido Carlos, mi querido Antonio, mi querida Carolina, muchísimas gracias a nuestros invitados. Nuestros especialistas saben y viven lo que dicen y hacen. Al equipo de producción, al equipo de información, a la coordinación de todos los programas que tuvimos del Mundial de Carlos Mesa. Soy Leonardo Schwebel, cambio y fuera.